Hola, ¿qué tal, apreciada comunidad? En este video tengo el gusto de compartir con ustedes un concepto, un tema muy importante en contabilidad, y es el concepto de cuentas contables. Hoy quiero hablarles un poco sobre las cuentas contables. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar con una pequeña definición de lo que se considera cuenta contable. Entonces podemos decir que una cuenta contable es aquel nombre que se utiliza para identificar y registrar en los libros de contabilidad los hechos económicos que ocurren día a día en una organización o empresa. Recuerdan ustedes que en el primer video de este curso de contabilidad les hablé de hechos económicos. Les dije que era todo aquello que ocurría en una empresa que se podía valorar monetariamente. ¿Ok? Entonces, las cuentas contables lo que hacen es que identifican, nombre que se identifica, que se utiliza para identificar y registrar en los libros de contabilidad los hechos económicos que ocurren día a día en una organización. Las cuentas contables tienen una clasificación. Miremos esa clasificación de las cuentas contables. Entonces podemos decir que las cuentas contables se pueden clasificar en dos grupos, ¿cierto? Entonces podríamos encontrar allí cuentas contables de situación financiera y cuentas contables temporales o de resultados. Entonces, en las cuentas de situación financiera, o también conocidas como cuentas reales, vamos a encontrar a los activos, a los pasivos y al patrimonio. Y en las cuentas de resultados o temporales vamos a encontrar a los ingresos, a los costos y a los gastos. Ojo, muy importante. Hay dos clasificaciones de las cuentas contables: cuentas reales o de situación financiera, en las cuales vamos a encontrar a los activos, a los pasivos y al patrimonio. Y cuentas nominales o de resultados, o también conocidas como temporales, donde encontramos los ingresos, los costos y los gastos. ¿Cuál, digamos, es la característica de cada una de esas cuentas? Las cuentas reales o de situación financiera son cuentas que siempre y cuando tengan saldos pasan de un periodo a otro, es decir, no se cierran. En cambio, las cuentas nominales o de resultados son cuentas que obligatoriamente se tienen que cerrar al final de un periodo, es decir, deben quedar en saldo cero. Lo que quiere decir esto que al iniciar un periodo nuevo, su saldo inicial va a ser cero. Muy bien. Ahora, te quiero hablar también de un concepto muy importante que complementa o que tiene que ver con el concepto de cuentas contables, y es sobre la naturaleza de las cuentas. Entonces, vamos a mirar primero qué es eso de la naturaleza de las cuentas. Entonces, la naturaleza de las cuentas hace referencia al lado de donde las cuentas contables aumentan o disminuyen su saldo. Ojo, la naturaleza de las cuentas hace referencia al lado donde las cuentas aumentan o disminuyen su saldo. Pero ¿cómo así que al lado? Eso quiere decir que estamos hablando que la naturaleza de las cuentas nos indican si una cuenta contable aumenta en el lado débito, también conocido como debe, o en el lado crédito, también conocido como haber. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, revisemos estos casos. Entonces vamos a observar que lo que es activos, costos y gastos, estos activos, costos y gastos aumentan en el lado débito o en el debe y disminuyen en el lado crédito o en el haber. ¿Ok? Mientras que el pasivo, el patrimonio y los ingresos aumentan en el lado crédito o en el haber y disminuyen en el lado débito o en el débito, o en el debe, como lo ven ustedes allí en la imagen. ¿Ok? En ese orden de ideas, las cuentas de activos, costos y gastos, al finalizar un periodo, su saldo generalmente debe quedar débito o en el lado del debe. Mientras que las cuentas de ingresos de patrimonio y de pasivo, al finalizar el periodo, su saldo generalmente debe quedar en el lado crédito o en el lado haber. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas al canal, le des me gusta y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.